por una amplia mayoría. Bueno, se conocieron los resultados de esta consulta en Crimea. ¿Cómo estás, Farid? Y bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Ha sido casi el 96%, ¿no? A favor de anexarse a Rusia. Sí, buenas tardes. No es una sorpresa y quienes estaban en contra de esa posibilidad en realidad boicotearon el proceso y por eso un resultado tan abultado. Así es, en Rusia el presidente Vladimir Putin firmó un decreto que reconoce a Crimea como Estado soberano. Estados Unidos y la Unión Europea impondrán sanciones. Contra viento y marea, los crimeos votaron y el 96.77% decidió apoyar la adhesión de la península a Rusia, lo que ha llenado de alegría a los prorrusos y ha generado preocupación entre la minoría tártara, quienes han manifestado su oposición al resultado y ahora temen que esto genere un conflicto interétnico, aunque no están dispuestos a dejar su tierra. Tras conocerse el resultado, Crimea se ha declarado independiente esta mañana y ha pedido su anexión a Rusia. Precisamente el presidente Vladimir Putin firmó hoy, y sin miedo a las sanciones, el decreto que reconoce el resultado de la consulta y de independencia de Crimea. Ante ello, en Estados Unidos, el presidente Barack Obama anunció sanciones económicas contra 11 dirigentes políticos de Ucrania, Rusia y Crimea. Entre ellos están 2 asesores de Putin, un legislador del Parlamento ruso, el viceprimer ministro de la Federación Rusa, Viktor Yanukovych, el líder separatista crimeo Viktor Medvedchuk y un líder del Parlamento crimeo. En tanto, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidió a Rusia no continuar con los planes de la anexión de Crimea. Por su parte, los ministros de Asuntos Exteriores de este bloque también aprobaron sanciones contra rusos y ucranianos, entre los que se encuentran, además de políticos, líderes militares. Por otro lado, el presidente interino Alexander Turchinov ha dicho que nunca aceptará la anexión de Crimea a Rusia y ha mostrado su disposición a conversar con Moscú sobre el tema. Sin embargo, la rusificación de Crimea ha avanzado a tal punto que a partir del 30 de marzo abandonarán el uso horario de Kiev y adoptarán la hora de Moscú. Bien, no solo eso, sino que también adoptarán la moneda, ¿no? Rusa va a ser, bueno, como va a ser Rusia, pues, perdón, Crimea parte de Rusia, pero hablemos de esas sanciones que según el diario del País son más duras desde el fin de la Guerra Fría. Hablemos un poco de las sanciones. Sí, bueno, aprendiendo de experiencias como la iraquí, en donde las sanciones internacionales hicieron más daño a la población civil que el propio Saddam Hussein, y digo esto con conocimiento de causa, ahora un poco surgió la idea, a partir de esa experiencia, de aplicar lo que se deben llamar sanciones inteligentes. O sea, sanciones que afecten a la élite dirigente que toma las decisiones que se quieren modificar y no necesariamente a la población. Entonces son sanciones focalizadas contra no solo políticos rusos y ucranianos que han participado de este proceso, sino también contra los llamados oligarcas que apoyan este tipo de iniciativas. Y los 10 hombres más ricos de Rusia en su conjunto, desde que empezó la crisis de Crimea, de Ucrania en general, han perdido casi $7.000 millones en el valor de sus activos. Entonces, yo a veces tengo dudas de que Putin sea consciente del tipo de situación económica en la que se pone su país, porque cuando invadió Georgia en 2008, invadió Georgia después de un periodo de crecimiento sostenido del precio de las tarifas del gas, tarifas internacionales del gas, y por ende de crecimiento sostenido en la economía rusa, que depende en 2/3 de sus exportaciones, o para 2/3 de sus exportaciones del gas, y es el gas más de la mitad de los ingresos tributarios del gobierno central ruso. Ahora la economía rusa más bien estaba creciendo a tasas muy bajas, y estas sanciones pueden tener un efecto significativo, sobre todo porque Putin ha respondido de la peor manera posible, diciendo yo voy a aplicarle sanciones a los intereses occidentales en Rusia, con lo cual no anticipó que esos intereses iban a salir de Rusia aún antes de que eso pudiera pasar y han afectado la economía local. El siguiente paso para Rusia podría ser continuar, o sea, ya tienen Crimea, la península, y avanzar hacia Kiev. Yo tengo serias dudas de que estén dispuestos a hacer eso. Mi presunción es que ellos querían mantener la mayor influencia posible sobre Crimea y que, digamos, el control sobre Ucrania, y el control de Crimea era un arma de negociación para lograr ese propósito. Pero cada vez más parece que de veras quiere anexar Crimea, con lo cual efectivamente se va a quedar con Crimea, pero va a alienar a la gran mayoría de los ucranianos por generaciones. Pues estaba, por ejemplo, según se estaba teniendo en cuenta
en los medios, se anuncia una nacionalización del petróleo y del gas como primera medida tras la anexión a Rusia. Sí, bueno, ahí habría que ver a qué oligarcas ucranianos afectan estas decisiones, ¿no? Porque hay que tener en cuenta algo que se ha mencionado reiteradamente en el programa: Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética. En la Unión Soviética no había propiedad privada sobre empresas, no había empresas privadas, en otras palabras. Y eso hasta 1990-91. Y entre el 91 y el 2000 surgen algunas de las fortunas más grandes del mundo. ¿De dónde pecatamea? Sería la pregunta. O sea, eso no fue producto de la iniciativa individual, eso fue producto del saqueo de las empresas del Estado. Entonces, estos oligarcas, que son políticamente muy influyentes, saben que su fortuna no es percibida socialmente como legítima y que son blancos fáciles de gobiernos como el de Putin. Los resultados de esta consulta que se dio, bueno, y que ha significado que Crimea forma parte de Rusia, ¿es legítima? Pese a todas las voces en contra de la comunidad internacional y de la propia Ucrania, ¿es válida? A ver, yo personalmente creo que no. En primer lugar, se dio bajo ocupación militar extranjera. Ya. O sea, por mucho que Rusia alegue de que fueron, digamos, milicias locales que no existían la víspera de la toma de Crimea, las que tomaron el control del territorio, todo indica que fueron tropas rusas. Esto se da bajo ocupación militar extranjera. Dos, ese referéndum no estaba contemplado como posibilidad en la Constitución de Ucrania, estado al cual pertenece Crimea, o pertenecía cuando menos hasta ayer. Y tres, ha habido una campaña de intimidación, así como el gobierno ruso alega, en parte con razón, de que ha habido actos de intimidación contra los rusohablantes de Ucrania, ha habido también campaña de intimidación contra los ucranianos y tártaros de Crimea. Muy bien, nosotros vamos a dar pase a David Ponce de León, que nos tiene información desde el Congreso.